Veremos un poquito la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, en el capítulo 4. Romanos 4. Pondremos, cuanto dispongamos de eso, que lo recibamos de México, pondremos el audio y el video de la reunión de México. Tratamos el Salmo 84, que es el llamado el Salmo del Peregrino. Ahí veremos, está lo que tratamos con los hermanos. Y lo podrán escuchar ahí. Y veremos ahora lo que es algo práctico de un peregrino en el Nuevo Testamento, con detalles que obviamente el Salmo 84 no da, pero que el Nuevo Testamento sí. Entonces tenemos una abundante información y enseñanza juntando ambas cosas, ¿no? Hubieron muchos hombres y mujeres de Dios que vivieron esta experiencia en el paso de los siglos. En algunos, una experiencia literal, como Abraham, por ejemplo. Otros no vivieron esa experiencia literalmente, pero sí la vivieron espiritualmente, en el no saber cómo, ni cuándo, ni qué, pero confiando y esperando solamente en lo que Dios hiciera para seguir adelante con su tarea. Es decir, que están aquellos que son peregrinos en el mundo y que no tienen lugar fijo de residencia, y están aquellos hermanos que aún viviendo en un lugar viven la vida de peregrino en una aplicación espiritual. También muy importante, obviamente. Pero en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, hermanos, desde el verso 1, 4:1 de Romanos, nos dice ahí la Escritura: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Dice que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Empero al que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Luego ahora, para ir directamente al tema de Abraham y su experiencia, en donde es una enseñanza que abunda en toda la Escritura de este hombre, dice la palabra de Dios que en el verso 13, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Porque la ley obra ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como las que son. Él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho. Así será tu simiente. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara, tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue atribuido a justicia. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado
para nuestra justificación. Hasta ahí. Obviamente todos sabemos que Abraham es de antes de la ley, antes de que fuera dada la ley a Moisés. Y por eso la Escritura habla de la fe de Abraham, y que fue justificado no por las obras de la ley, porque no había ley, todavía no había sido dada la ley, pero fue justificado. Fue justificado por la fe, porque dice, creyó Abraham a Dios, en el verso 3, creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Justificado por la fe. La justificación por la fe es una de las doctrinas básicas y los pilares de la palabra de Dios y del cristianismo, sobre el cual se basa. Y dentro de lo que es la experiencia de un peregrino, aquí tenemos todo lo que está, si leyéramos, y les sugiero que lo puedan hacer, leer el Salmo 84, leerlo comparativamente con Romanos 4, para ver cómo en ambos pasajes la vida del peregrino es marcada, es remarcada, y las consecuencias de la fe y de la obediencia también, que también están ahí en el Salmo 84, la forma como termina, dichoso el hombre que confía en Jehová. Dichoso ese hombre, que confía. No hay más dicha que la confianza en el Señor. Parece o nos da la sensación de que pudiera ser algo dudoso, o que parece que no da confianza. Da la sensación, naturalmente, de que, bueno, todo lo que tenemos para adelante, ¿cómo se va a cumplir? Y cuando el hombre o la mujer confía, bueno, Dios asume la responsabilidad y se hace cargo de todas las situaciones. De las situaciones en las cuales Dios no puso, obviamente, ¿no? No se hace cargo de aquellas situaciones donde yo me metí solo. Esa va por cuenta mía. Eso me diría, tú mismo con eso, ahora es tu problema. Pero en lo que Él nos ha guiado y Él nos ha puesto, asume toda la responsabilidad y asume toda la provisión que como Padre responsable hace. El Señor Jesús dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. ¿Cuánto más? Dice. Entonces tenemos esta experiencia de este hombre que Pablo se lo enseña a los romanos, se lo enseña a los hebreos, en el capítulo 11 de la carta a los hebreos, habla también de Abraham. También habla de Abraham el apóstol Santiago en su carta. También el Génesis dedica muchos capítulos a la vida de este hombre. Es decir, que tiene un lugar preponderante en las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza, justamente. Pero aquí cuando este hombre tiene una experiencia muy especial, especialísima, diría yo, porque Dios lo llama. Nada menos. Dios lo llama. No nos olvidemos que, como veíamos esta mañana en el libro de Josué, capítulo 24, Taré, padre de Abraham, vivía en una tierra idólatra y servía a dioses extraños. Abraham creo que participó obviamente de la misma enseñanza que su padre. Pero Dios le llama, en su soberanía, llama a este hombre con un método que hace pensar a todos, porque le llama porque tiene que salir de su tierra y de su parentela. Y eso genera una conmoción. Eso genera una conmoción en Abraham y en cualquiera. Una sana conmoción, pero conmoción al fin. Porque rompe todas las estructuras de la vida de este hombre y de su mujer, porque no era soltero. También en la vida de Sara.
era gente mayor, no era alguien que por la edad está dispuesto un poquito a la aventura y bueno, vamos a ver qué pasa. Gente que está establecida, gente que el sentido común le hace pensar otra cosa. Pero como Dios no usa el sentido común, aunque no es incongruente, Dios llama en función de su soberanía, porque piensa algo totalmente distinto que nosotros, porque sus pensamientos no son los nuestros. Y entonces llama a un hombre de la edad que tenía Abraham, un hombre de unos 75 años, Sara, 10 años menos, una mujer de 65 años, a salir de su tierra y de su parentela. A ver. Y le dijo, a la tierra que te mostraré futuro. No le dijo que te mostraré mañana, la semana que viene, el mes que viene. No le dijo cuándo, pero le dijo te mostraré. Y ya está. Y ahí está el llamamiento directo de Dios a salir y a ser peregrino. Y este hombre, Abraham, nunca más revirtió esa forma de vida. Nunca más. Y en la carta a los hebreos dice por qué. Un hombre que empieza con 75 años esta vida, hermanos. Y cada año está un año más viejo. Y cada año sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando. Y esa es la forma de vida que Dios le da. Es realmente muy interesante. Un tema que es cautivante es la soberanía de Dios. Porque aquí llama a Abraham. Luego, Dios, en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, cuando tomó forma humana, Dios humanado, también llamó a hombres que tenían determinada condición de arraigo también en sus tareas. Nunca llamó a alguien que no sabía qué hacer y dijo, bueno, como no tengo nada que hacer, entonces no tienes nada que hacer, ven conmigo. No, no, porque a Zaqueo le llamó directamente, sígueme, nada más, no le dio ninguna explicación. Hermanos, ubiquémonos en esto. No hay explicación con Zaqueo. Le dijo, sígueme, nada más. Fue al banco donde Zaqueo cobraba los impuestos públicos y lo único que le dice es, sígueme. Vean la escritura como dice ahí. Y no dice más. No dice más que eso. ¿Y qué, qué escuchó? ¿Qué escuchó Mateo? Leví. ¿Qué escuchó? Más allá de esa palabra que la podemos decir cualquiera, pero cuando la pronunció el Señor Jesús, ¿qué escuchó? Porque dice que dejó todas las cosas, dejó lo que tenía y lo siguió. Era un publicano. No era nada recomendable en aquellos días ser publicano, aunque se ganaban muy bien la vida. Pero también Zaqueo se la ganaba bien y un día dijo, si he defraudado en algo, lo voy a devolver con el 4 tantos. Que no, algunos dicen con el 4%, no, ¿qué 4%? El 4 tantos es el 10.000%. Terrible. Me confundí, perdón. Dije mal. El 100 veces tanto es el 10.000%. Pero algo que se multiplica por 4, es el 500%. Lo que se multiplica por 4 es el 500%. Y devolvió eso. El que propone y provee un 10.000%, 100 veces tanto, es el Señor Jesús. Ningún banco paga eso. Pero este hombre
Deja eso, hermanos. La autoridad y la soberanía del que dice semejante palabra, sígueme. ¿Te das cuenta? Sígueme. Y deja todo. Y acá este otro hombre y su esposa, que si vamos un poquito a la carta de los Hebreos, en el capítulo 11, da unos detalles que no nos dan Romanos. Romanos 11:8. 11:8 de Hebreos, perdón. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, dice ahí, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, pero que él no sabía dónde era. Y salió, dice acá, sin saber a dónde iba. ¿Qué nos parece? El Génesis dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Por fe habitó en tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas, con Isaac y Jacob, herederos juntamente a la misma promesa. Y ahora dice, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Y a su vez, en el verso 14, dice, porque los que esto dicen, Abraham está incluido, los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordasen de aquella de donde salieron, cierto, tenían tiempo para volverse. Claro que se acordaba de Ur de los Caldeos. ¿Cómo se va a acordar? Tenía tiempo para volver. Dijo, no porque esperaba otra ciudad. La Nueva Jerusalén, que está en el Apocalipsis, y no está mencionada así por nombre, claro. Pero Abraham tiene esta enseñanza en el alma, donde él sale, pero espera otra cosa, no una ciudad como la que había salido, porque él conocía a Ur de los Caldeos, y era una ciudad muy grande y muy importante en sus días. Muy importante, un centro comercial importante, un centro de instrucción, de ciencias, muy importante en sus días. Es decir que, a ver, no vivía en un pueblo, en una ciudad importante. Y dijo, no. Espera otra ciudad. Otra ciudad que tiene una característica distinta, porque dice que el artífice y hacedor de esa ciudad es Dios, dice en el verso 10. El artífice es Dios. El hacedor de esa ciudad es Dios, y eso es lo que espera. Y a partir del momento que sale, y que Abraham va creciendo en fe sin lugar a ninguna duda. Pero cuidado que ya, entonces es fácil que aparezcan algunos comentaristas y uno puede llegar a pensar y ver que sí, que salió con Lot y que salió con el padre y que Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela y él salió con parte de su parentela. No es para condenar a Abraham, por favor. ¿Quién se anima a eso? Porque ya con el hecho de que salga de su tierra y de su parentela y tiene que empezar el proceso de crecimiento en fe, porque lo necesitó. Pero ya con esa experiencia dice, obedeció, así dice la Escritura en el verso 8, siendo llamado, obedeció para salir. Hay obediencia, digno de imitarse. Pero a partir de ese momento comienza una ruta peregrina donde cada lugar donde Abraham llegaba, dice la Escritura, que Abraham levantaba un altar de piedra para ofrecer sacrificios y para adorar a Dios. Cada lugar.
Ese, tomando el Salmo 84, también es uno de los atrios de Jehová, porque allí ofrecía sacrificios. Y pasaban los años y los años y los años y los años. En la muestra y en el proceso de un Dios que no tiene ninguna prisa. La prisa le vino a Sara y a Abraham, cuando se empezó a ir los años y dijeron que acá había que hacer algo, porque esto, hay una sierva egipcia que se llama Agar, y entonces Sara hizo una promoción familiar y dijo, la solución está aquí. Tú tienes un hijo con Agar y ya está. Y ese proyecto fue adelante. Y Abraham tuvo un hijo, Ismael. Tuvo un hijo, que lo quiso mucho. Porque llegó a decirle al Señor, ojalá que viva Ismael delante de ti. Era su único hijo hasta ese momento. Pero luego Abraham le tuvo que decir, no será este el que te vaya a heredar, ¿eh? Este no. Dios le dijo eso a Abraham, será el que salga de tus entrañas. Porque con quien Abraham era una sola carne, era con Sara, no con Agar. Y las entrañas de Abraham eran las entrañas de Sara, el que salga de tus entrañas. Porque para tener un hijo, lo único que se precisa es un hombre y una mujer. Es decir, que con cualquier mujer se puede tener un hijo y con cualquier hombre se puede tener un hijo, depende de qué lado se vea. Lo único que se necesita es la capacidad biológica para engendrar y para concebir, nada más. Pero no es eso la voluntad de Dios, no lo aprueba eso Dios, y no era esa la voluntad de Dios tampoco para Abraham. Era el hijo de la promesa, el que iba a heredar. Pero claro, además me está diciendo que durante mucho tiempo no consideró su cuerpo muerto, tampoco la matriz muerta de Sara, un hombre ya de casi 100 años, y creyó en esperanza contra esperanza que el que había prometido era fiel para cumplir lo que había prometido. Era poderoso para cumplir lo que había prometido. Y confió. A pesar del episodio de Agar y de Ismael. Que no es un episodio para condenar a Abraham, cuidado. Abraham aprendió también a través de esa experiencia. Porque tenía, cuando nació Agar, Ismael, perdón, cuando nació Ismael, Abraham tenía 86 años. Si vamos al capítulo 16, eso lo dice. Y en el capítulo 17 dice que cuando nace Isaac, Abraham tiene prácticamente 100 años, pero era de 99 años cuando Dios le volvió a hablar. Es decir, que después del nacimiento de Ismael, hay 13 años de silencio por parte de Dios, que Dios no le habló en forma audible, pero vaya que se aprendió Abraham en esos 13 años de silencio. Es mucho tiempo, ¿eh? Un hombre que estaba acostumbrado a tener plena comunión con Dios y a hablar con Dios. Y Dios, durante 13 años, enmudece. Tenía que aprender Abraham lo que tenía que aprender. Y yo lo que tengo que aprender yo. Hermanos, cuidado. Cuidado porque Dios perdona todos nuestros pecados. Un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos arrepentimos, confesamos nuestras faltas, vamos al Señor y el Señor nos perdona. Claro que sí. Y gracias a Dios que es así. Pero,
pero hay que aprender las experiencias que tenemos que aprender. Porque si Abraham aprendió, no tengamos duda que Sara también, ¿eh? Sara también. Aunque no aprendió del todo, porque cuando vino la noticia de que al año siguiente, por el tiempo necesario, Sara tendría un hijo, cuando Sara escucha eso, Sara se ríe. Y le dijo, ¿por qué te has reído? Y dice, no, yo no me reí. Sí que te has reído. Se rió, porque dice, a la edad que yo tengo, en las condiciones que yo estoy, voy a tener un hijo ahora. Sí, porque Dios había prometido eso. El peregrinar en la tierra es que peregrinó, pero también está lo otro, hermano, el peregrinar en las experiencias que tuvo que peregrinar. Porque también tuvo que gustar a Abraham el hecho de que Ismael se burlaba de Isaac también. Era su hijo. Los dos eran sus hijos. Los dos eran hijos de Abraham, sin duda. ¿Quién lo va a negar? ¿Quién le puede decir a Ismael que no es hijo de Abraham? Nadie, es hijo de Abraham. Pero no es eso lo que lo califica. Lo que le califica es que sea hijo de la promesa. Porque Ismael es hijo de una determinación de tres personas. Sara, que lo proyecta, Agar, que acepta, y Abraham, que se involucra. Y producto de eso tenemos a Ismael. Sin duda, ya está. Pero no era ese el hijo de la promesa. El hijo de la promesa vendría en su momento, pero según Dios. Porque para que naciera Ismael, Dios no tuvo que hacer ningún milagro. Sencillamente Agar tuvo la capacidad de concebir y Abraham la capacidad de generar. Y ya está. Y nació Ismael, como nacen muchísimos niños y niñas en el mundo. Para el caso de Isaac, la cosa fue muy distinta. Porque el caso de Isaac, ya la mamá de Isaac, Sara, no tenía la edad de Agar, era una mujer muy mayor. Una mujer casi de 90 años. Y en donde Dios se encarga de informar que en Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Así lo dice el Génesis. Es decir, que va sobre la base de una promesa y la promesa descansa en la fidelidad de Dios y en el poder de Dios. Y nada más. Por eso nació Isaac. Por la promesa de Dios y por la fidelidad de Dios. Y la promesa y la fidelidad descansan sobre el poder de Dios. No tiene ningún problema. Puede hacer concebir a una mujer de 90 años y más también. Y más allá de todas las leyes naturales de la biología, de la engendración, y más allá de todo eso. Dios no depende de eso. Y lo hizo porque antes había prometido. Y si Dios promete, cumple. Fiel es el que prometió, dice Pablo, el cual también lo hará. Y lo hizo. Así que quiero destacar esto para mostrar la peregrinación de Abraham, no solamente en los lugares que dice el Génesis, por donde fue, sino la peregrinación en sus experiencias, que a veces coinciden con los lugares, a veces no. Fue creciendo en fe. Desciende a Egipto. Se confabulan también con que vamos a decir que tú eres mi hermana. Y dijeron que era la hermana, que el rey del lugar la mandó a buscar, porque era la costumbre del tiempo. Si un rey quería traer a una mujer con él, la mandaba a buscar y no había más. Y ahí Dios tiene que intervenir otra vez en todo el poder, la fidelidad y la sabiduría de Dios, para hablarle por sueño a este hombre y decirle, o toques esa mujer, su marido es profeta.
y dice que ya Dios había cerrado la matriz de todas las mujeres en la región. Y cuando este rey Abimelech se entera de semejante información, avisa a todos y manda a llamar al que decía que era el hermano. Manda a llamar a Abraham, le dice, ¿qué me has dicho? ¿Qué has hecho? Yo la hubiera tomado por mujer. Toma a ella y vete. Qué triste. Otra experiencia del peregrino Abraham. Tenía que aprender. Y aprendió. Y aprendió. Y aprendió muchas cosas más. Muchas cosas más. Tiene que vivir la experiencia de salir a rescatar a su sobrino Lot. Porque había sido cautivo bajo otros reyes. Tiene que juntar 318 personas e ir a rescatar a Lot. Tiene que vivir la experiencia de los desacuerdos entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. No había mucho lugar para todo el ganado. La experiencia de la separación, que se la hubiera evitado si no hubiera salido con Lot. Pero salió con Lot, se abrazó a sus sentimientos, se abrazó a sus afectos, al sobrino lo quería muchísimo, y después tuvo que vivir las experiencias que vivió, hasta que se separó de Lot. Salió con su papá, al cual querría mucho, pero no pudo avanzar hasta que Taré murió. Experiencias de la peregrinación en los acontecimientos de un hombre de fe. La experiencia que le espera, porque alguien dice, qué maravilla de la promesa de un hijo que Dios cumple con un hombre de 100 años. Se cumplió y llegó el hijo de la promesa. ¿Es una maravilla? Claro que sí. Es para publicarlo en todas las revistas científicas del mundo, para decir, que Dios no depende de la ciencia. No, ¿la respeta? Claro, sí, por supuesto. Pero no depende de ellas. Porque si para cumplir una promesa y para mantener su fidelidad, Dios tiene que hacer Él o los milagros que sean necesarios, Dios no se detiene. Y lo hizo, y lo hace, y lo seguirá haciendo cada vez que sea necesario. Pero ahora, el que tiene esa experiencia de tener ese hijo, el peregrino que tiene que llorar lágrimas de sangre, cuando le dice, ahora toma a tu hijo, a tu único, al que amas, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Y el hombre que estaba acostumbrado a obedecer, ¿saben lo que hizo? Obedeció. Obedeció, cortó la leña, se levantó temprano, cargó la leña sobre Isaac y él le llevaba el cuchillo y el fuego. Dice que lo llevaba Abraham. Hasta que en el camino, porque eran 3 días de camino, hasta el monte Moriah, 3 días de camino, en determinado momento Isaac le dijo, si está todo muy bien, aquí está la leña, todo para el holocausto. Dice, ¿y el cordero? Para el holocausto, ¿dónde está? Y el padre le dijo, el Señor proveerá, Jehová proveerá. Y Jehová proveyó. Sí, lo sabemos nosotros ahora porque leemos Génesis 22 y sabemos cómo proveyó el cordero. Sí, pero Abraham no. Dijo, sí, Jehová proveerá, pero no sabía. Pero creyó. Porque el que le dijo que le iba a dar un hijo de la promesa, sabía que si lo mandaba a ejecutar, se lo tendría que devolver por resurrección, porque era ese que le heredaría. Y la promesa de heredar no se iba a caducar, ni se iba a frustrar. Pero además, hermanos, otra cosa muy importante, hasta ese momento, en la Escritura, no hay ningún registro de resurrección, de que nadie hubiera resucitado antes. No había registro de resurrección. Pero Abraham cree, sí, que el que me va a heredar es este, y si yo lo mato porque Dios me lo pide, Dios me lo tendrá que devolver de alguna manera, porque si no, Dios me engañó.
no dice eso, pero está en el razonamiento, y Dios no engaña a nadie. ¿Verdad que estamos todos de acuerdo? Que no engaña a nadie. Sí, bueno, pero vayamos y ofrezcamos a nuestro hijo, si nos lo pide. Será durísimo, será una experiencia terrible, pero Dios no lo lleva a esa experiencia cuando Isaac tiene 2 meses. Tenía que crecer más Abraham. Le faltaban experiencias intermedias. Para llegar a ese punto, le faltaban otras, que fue creciendo en fe. Fue creciendo en fe. Y llega a ese momento y Dios pide lo que pide, porque Dios no lo carga con más de lo que Abraham puede llevar. Es decir, que si le pide eso a Abraham es porque Abraham lo puede llevar, porque si no habría injusticia en Dios. ¿Y se lo devolvió? Sí, no fue necesidad de matarlo, porque dijo, ahora ya sé que me temes y no me has rehusado a tu hijo. Cuando Abraham levantó el cuchillo, le dijo, Abraham, no le haga ningún daño, ya está, ya sé que no me lo has rehusado. Y ahí se lo devuelve. Sí, pero lo llevó hasta el extremo de los extremos, de los extremos, de los extremos. Cuando Abraham levanta el cuchillo, ahí lo para, no antes. Es decir, que Abraham soportaba hasta ese momento y Dios lo libra de ahí y dice, aquí tienes a tu hijo. Ahora, ahí lo tienes. Experiencias de la peregrinación, hermano. Experiencias de un peregrino que tiene que vivir estas situaciones porque para ser llamado amigo de Dios, como dice Isaías y como dice Santiago, de las dos formas Abraham es identificado como el amigo de Dios. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando, dijo el Señor Jesús. Pero ese principio rige desde el Génesis al Apocalipsis. Ese principio rige para Abraham, que no lo vio al Señor Jesucristo personalmente, pero dice que se gozó en ver el día de Cristo. El Señor Jesús dice, Abraham se gozó en ver mi día. Y esperaba una ciudad con fundamentos. Entonces, hermanos, para terminar, tenemos hechos que son determinantes en la vida de un hijo de Dios, que están en la Escritura, que en la soberanía de Dios, Dios determina todos los hechos, los tiempos, las formas, los momentos, la intensidad, las soluciones, las pruebas, llevadas hasta determinado grado, donde Dios estima que hasta ahí es justo. Y no se excede ni 1 milímetro, pero tampoco se reserva 1 milímetro. Lleva hasta el momento exacto, justo. Hasta el momento que glorifica a Dios. Y ahí Dios actúa. Ahí actúa. Pero hay un caso en donde no hubo sustituto para nada. El Señor Jesús. Porque dice, el que aún a su propio hijo no perdonó. Antes lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y cuidado, porque acá hay un versículo peligrosísimo, igual que el Salmo 23:1. Jehová mi pastor, nada me faltará. Y este otro de Romanos 8:32 es peligroso porque podemos leer que dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y entonces parece que tendremos todas las cosas y que nada nos faltará. Juntamos los dos textos y quedamos muy contentos. Pero en todas las cosas que tiene que darme Dios, me tiene que dar todas aquellas cosas que son necesarias para mi crecimiento. Y le proveyó a Abraham todas las cosas que necesitaba para llegar a ser el padre de la fe. Pero no llegó en 24 horas, ni en 1 año, ni en 2, ni en 3. Pues, hermanos, en la experiencia cristiana, la experiencia del peregrino es
una experiencia muy, muy, muy olvidada generalmente. Porque es una propuesta que no satisface en lo más mínimo ni al entendimiento ni a la carne. Porque nos saca fuera de todos nuestros esquemas. Como sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, lo sacó de todos sus esquemas. Y la vida del peregrino, como decíamos hace un rato, es una vida de fe. Imprescindible, porque los apóstoles y los obreros del siglo I, de aquellos que proclamaron el Evangelio y acompañaron a Pablo en los viajes misioneros, y acompañaron a Juan, y acompañaron a otros grandes hombres de Dios, que también lo fueron grandes hombres de Dios, como Epafras, Tito, Timoteo, Epafrodito, Lucas, entre otros tantos, fueron hombres que vivieron una vida de fe y una vida peregrina. Si no, vean cómo funciona la vida de Timoteo cuando llega Pablo y llegó a su región y ahí los hermanos daban testimonio de que Timoteo tenía muy buen testimonio y Pablo se lo llevó con él en su viaje misionero. Y sale fuera de todos sus esquemas, que Timoteo también los tendría, sin lugar a ninguna duda. ¿O no tenía derecho Timoteo a tener sus planes y proyectos y deseos? Claro que lo tenía. ¿Por qué no? ¿Está mal eso? No. Lo que está mal es que frente a un llamamiento eso se superponga. Y que frente a necesidades que tenemos enormes, la única forma de que Dios pueda glorificarse y el Evangelio corra y sea glorificado es sobre aquellos pies que son hermosos y que llevan el Evangelio de paz, como dice Isaías, capítulo 52. Cuán hermosos son los pies de aquellos que nos anuncian el Evangelio de paz. Anuncian los bienes, anunciadoras de los bienes. Pablo se lo enseña a los romanos y dice el Evangelio de los bienes, el Evangelio de la paz. Pero cuán hermosos son los pies de aquel que se traslada, porque si habla de los pies, no en los pies en sí, sino en los pies que se mueven, que llevan el Evangelio. Y que para trasladarse hay que dejar de estar en un lado para estar en otro. Y el traslado no siempre es fácil, ni cómodo, ni proyectado. Va sobre la base de lo que va sucediendo en el camino, porque basta al día su afán. Y porque se hizo la noche, ¿y dónde vamos a dormir? Y el apóstol Pablo le habrán preguntado eso muchas veces. Y donde se pueda. Y los apóstoles que iban con el Señor Jesús, ¿dónde dormían? ¿Que viajaban con reservas de posadas? ¿Tenían reservas? No. Si no habían los fondos muchas veces para eso. ¿Y dónde dormimos? Y aquí, sí, aquí. Y cuando salieron de Betania para Jerusalén, dice que el Señor Jesús tuvo hambre a la mañana. Y para su desayuno fue a buscar higos a la higuera, porque era lo que había para comer. Y en otra parte dice que comían granos de trigo. Era lo que había para comer. Y no es que esto me gusta y aquello no me gusta. Es lo que hay para comer. Es lo que hay para dormir. Había calor, había frío, como en todas las épocas. Tenían un malestar, los apóstoles, o no tuvieron nunca un malestar en sus viajes. Nunca se sintieron mal. Claro. Por supuesto que sí. ¿Y qué hacemos? Y hay que seguir. Hermanos, esta es la propuesta del Señor sobre la base de un texto que es de hierro. El justo vivirá por fe. Nada más. Así se le enseña a Pablo a los hebreos, se lo enseña a los gálatas y se lo enseña a los romanos. Y lo toma de Habacuc. Este principio básico. El justo vivirá por fe.
es condición indispensable, condición ineludible para la vida del peregrino. Del peregrino que se tiene que desplazar, si el Señor lo dispone, o del peregrino que tiene que vivir en su lugar, pero una vida de fe, igual de fe que el que se desplaza, porque eso no sustituye nada, porque va a encontrar dificultades que no encontrará el otro, pero el otro encontrará dificultades que no encontrará este, y ambas, la de aquel y la de este, se resuelven por fe. Y pasando mal, ¿eh? Ah, sí, claro. Yo también. Yo también. Por eso le dije a los hermanos esta mañana de leer segunda de Corintios 12 y segunda de Corintios 6. Ahí vamos a ver la vida de un peregrino con un detalle muy interesante de todas las experiencias que Dios quiso que se registraran en la carta a los Corintios para la enseñanza de aquella iglesia y la nuestra. Hermanos, y no es más que esto, tampoco menos, pero adelante porque no existe otra manera. No es ni agradable a la carne, ni es sobre la base de proyectar esto, proyectar aquello, y cuando tengamos todo acomodado, lo hacemos. No, no, porque es por fe. Dios os bendiga, hermanos, nos bendiga, nos ayude y nos esfuerce en estas cosas porque son básicas y elementales para la vida del cristianismo de todas las épocas y de este también. Adelante, hermanos.